Bueno, buenas tardes. Gracias por concurrir hoy. Hoy voy a hacer una breve conferencia de prensa al respecto de una novedad que ocurrió en los últimos días. Más precisamente, hemos tomado conocimiento hace muy poco de un acuerdo que rubricaran el día 20 de marzo los representantes del Citibank Nueva York, o sea, del Citibank norteamericano, con los fondos buitres. Ese acuerdo después, muy poco después, fue aprobado, rubricado por el mismo juez Griesa, es decir, que quedó convalidado ante el juzgado, y después se dio a conocer a través de la página web donde conocemos lo que va actuando el juzgado. Quería hacer unos comentarios al respecto porque, como ustedes sabrán, el Citibank es una entidad financiera que opera en la Argentina hace muchísimo tiempo. Tiene más precisamente 1914, creo que se radica, es la primera sucursal del Citibank en la faz de la Tierra y se abre aquí en Buenos Aires. El Citibank mantiene hoy una sucursal, es decir, es una empresa extranjera con una sucursal que opera en Buenos Aires. Para operar en Buenos Aires, en primer lugar, está inscripta ante la Inspección General de Justicia como una sucursal de una empresa extranjera, pero en segundo lugar, y lo quiero dejar muy claro, está estrictamente sometida como sucursal a las leyes argentinas, en dos versiones porque tiene un doble carácter. En primer lugar, está sometida a las leyes argentinas porque se ha inscrito, tiene una licencia para actuar como una entidad bancaria que fue otorgada por el Banco Central de la República Argentina. Y al tomar esa licencia, queda sometida al todo el plexo normativo vinculado a las entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Pero en segundo lugar también tiene una matrícula para operar en el mercado de capitales, o sea, como un agente financiero del mercado de capitales, otorgada por la Comisión Nacional de Valores. Y se somete también, no solo a la Ley de Entidades Financieras, a las leyes generales que rigen a las sociedades en Argentina, sino también a lo que sería la Ley del Mercado de Capitales, que rige a aquellos que operan en el mercado. Esto lo señalo porque por más que se trate de una empresa extranjera cuya sucursal opera en el país, siendo una casa bancaria, debe someterse a las leyes argentinas, tanto en lo que atañe a su actividad como agente financiero, como a lo que atañe a su actividad como agente que opera en el mercado bancario. Esto es muy importante porque nos anoticiamos a través de medios que son públicos pero extranjeros del hecho de que habían firmado un acuerdo la casa matriz con los fondos buitres. Y cuando nos enteramos de ese acuerdo procedimos a leer su letra chica. Vimos la letra chica del acuerdo entre el Citibank y los buitres. Y estoy aquí para decir que ese acuerdo, y esto es desde mi perspectiva, ahora veremos desde las agencias gubernamentales que regulan su actividad en la Argentina, pero desde mi punto de vista, lo que ha firmado con los buitres es claramente violatorio de la normativa argentina. Por supuesto que yo no tengo la opinión definitiva, porque tendrá que verlo la CNB, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central e incluso la Inspección General de Justicia. Pero lo que quiero decir, y para que lo entienda todo el mundo, es lo siguiente. ¿Por qué el Citibank aparece aquí con este problema? En primer lugar, porque el problema lo causa y lo ocasiona el propio Citibank. ¿De qué forma? Una vez que el juez Griesa saca esa orden que todos conocemos, la de pari passu, y que esta orden queda firme por la actitud de la Corte Suprema de Estados Unidos, una vez que ocurre eso, incluso antes, el Citibank, sin preguntarle nada a las autoridades argentinas,
le pregunta al juez Griesa qué debe hacer con los bonos que ya tiene de Argentina, que el Citibank tiene. ¿Qué hacer con esos bonos? Si pagarlos o no pagarlos. Recordemos que el Citibank es custodio de bonos de ley argentina. Tiene esos bonos de ley argentina, una parte de ellos se los paga a clientes aquí en el país, otra parte se los paga a clientes en el extranjero. El Citibank actúa como custodio de esos bonos. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda claramente, aunque tiene muchísimos vericuetos legales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que al ser custodio de los bonos, lo que tiene que hacer es garantizar que los bonistas reciban los intereses, los pagos que surgen de la tenencia de esos bonos. O sea, si es una entidad registrada en la Argentina, es para cuidar los intereses de los bonistas de bonos argentinos con legislación argentina, no para otra cosa. Pero en lugar de priorizar eso, como primera medida reprochable al Citibank, va y le pregunta al juez Griesa, ¿qué debo hacer con el pago de los intereses de esos bonos ley argentina que yo tengo? Y acá empieza la nebulosa que construye el propio juez. Porque indudablemente para toda la jurisprudencia, para el sentido común, esos bonos están regidos por ley argentina. Por lo tanto, por más que los buitres intenten bloquear el cobro de los bonos que están en Nueva York, no pueden hacer nada con los bonos ley argentina que están en la Argentina. Esto sería lo obvio. Por eso el juez Griesa, en primer lugar, lo que dijo es, páguelos, cuando le pregunta al Citibank, como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Porque la verdad que no tiene ninguna lógica. Sin embargo, luego de esto se inicia la presión de los fondos buitres sobre el juez Griesa, que le dice, no, señor, usted acá, lo pongo para que lo entienda todo el mundo, puede extorsionar, podemos extorsionar más a Argentina, impidiéndole incluso a los tenedores de bonos ley argentina que cobren. No le pueden impedir pagar a la Argentina, por eso no estamos en default en todo este episodio, pero sí pueden bloquear el cobro de los dueños de los bonos, de los bonistas, como tratando de lograr que los bonistas presionen a la Argentina perjudicándolos a ellos. Como dice un abogado bastante reconocido, intentan embargar un bien que no es de la República Argentina, sino de los bonistas. Y lo hacen con bonos ley argentina. Entonces el banco le pregunta, no tenía por qué preguntarle, no le pregunta a las autoridades regulatorias de Argentina qué es donde está esta institución, porque ellos podrán ser parte de un banco internacional, pero si tienen una licencia acá, en Argentina, tienen que obedecer, antes que nada, a las autoridades argentinas. Pero en lugar de consultarle a las autoridades, le consultan al juez. El juez dice, pague, los buitres ven una oportunidad y le dicen al juez, no, no deje pagar esto. Y entonces empieza ese mar de confusiones que siembra el juez, diciéndole, bueno, la verdad no voy a resolver, pague esta vez, pague esta otra vez, por única vez. Lo hace 3 veces, hasta que, en definitiva, hace poco, el juez falla poniendo a los bonos ley argentina dentro de la misma sentencia que había puesto a los bonos ley norteamericana. Ya en el absurdo en cuanto a esta intención del juez Griesa de superar su propia jurisdicción, afectando a otras jurisdicciones, europea, argentina, como es este caso. Entonces, intenta incidir sobre los bonos ley argentina y le dice al Citibank que esos bonos no debe girarle el producido de esos bonos, o sea, dejar cobrar a los dueños de los bonos, porque están dentro de la misma sentencia pari passu que le dio a los fondos buitres. Es decir, trató el juez Griesa de bloquear también estos bonos del Citi a pedido del Citi. Eso es lo que principalmente resulta perturbador, porque el propio Citibank de Estados Unidos le pregunta al juez todo el tiempo qué debo hacer. Cuando empieza a manifestarse este problema, y esto también es muy importante, el Citibank le dice al propio juez que no tiene derecho a impedirle a los tenedores de estos bonos que cobren. ¿Por qué no tiene derecho? Porque son ley argentina, pero dice además, y déjenme citar al propio abogado, es una abogada del Citibank, y a las presentaciones del Citibank, miren lo que le dice el Citibank al juez Griesa. Le dice, esto no son palabras mías, son del propio Citibank. Si Citibank Argentina no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios de los bancos, incumplirá la ley bancaria argentina. Está diciendo, si no remite los fondos, incumple la ley argentina. No lo digo yo, lo dice el Citibank, le dice el Citibank al juez. No me obligue a hacer esto,
porque yo soy una empresa que opera en la Argentina y esto incumple las leyes argentinas. La República, dicen ellos, podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados. Sabemos que el Citibank tiene cajeros, tiene gente en las sucursales, tiene promotores. No es eso a lo que se refiere. Cuando dice empleados, lo que está diciendo es a sus altas autoridades, que son las que tienen que tomar la decisión. A sus altas autoridades, a sus funcionarios. Dice después, la orden de Griesa obliga a Citibank y a sus empleados a violar las leyes de la República Argentina. No lo digo yo, por eso el otro día decía que se autoincriminó. Lo que le está diciendo a Griesa es tan absurdo lo que usted está diciendo, que viola las leyes de Argentina, claramente, y está tratando de obligar al banco y a sus funcionarios a violar las leyes del país donde operan. Y esto lo quiero decir de una vez y para siempre, porque es tan evidente. Si el Citibank opera en la Argentina, es porque tiene que cumplir las leyes de Argentina. Esa tiene que ser su principal preocupación para operar en el país. Como el propio Citibank dice, ya que la única forma de cumplir con la orden de Griesa sería exigiendo a los individuos en Argentina que actúen en violación de las leyes penales locales. Está diciendo que lo que Griesa le pide es que violen la ley argentina. O sea que está poniendo de manifiesto ese conflicto de jurisdicción causado por el propio Griesa y por el sistema judicial norteamericano, que está tratando de meterse para extorsionar al país y para que le paguen una barbaridad a los fondos buitres con cosas que no tienen que ver con su capacidad de actuar. Sigue. Aquí su señoría le dice al juez, esto presencialmente le dice la abogada, diré que un análisis sobre la cortesía torna muy claro que el Citibank no debería ser obligado por ninguna medida de esta Corte a violar las leyes bancarias argentinas. Primero que todo, Argentina tiene legítimo interés en aplicar sus leyes bancarias. ¿Cómo no lo vamos a tener? Si son nuestras leyes, más legítimo interés, legal interés diría. Y agrego, obligación tenemos de hacer cumplir las leyes. Segundo, no hay razón por la cual Citibank Argentina podría haber esperado que una directiva proveniente de los Estados Unidos le diría que viole las leyes argentinas. Le está diciendo, señor juez, nunca podíamos esperar que un juez nos obligue a violar las leyes de otro país. Lo dice porque yo sé lo que van a decir después los bancos. Kicillof amenazó, Kicillof está coaccionando, Kicillof está diciendo. Estoy leyendo las declaraciones de la abogada del Citibank allá en Nueva York diciéndole al juez, por favor, no nos obligue a violar las leyes de otro país, porque las autoridades van a tener que actuar. Hasta ahora dijo, penalmente, revocando la licencia sobre las autoridades del banco. Esto es lo que ve la propia abogada. Dice, no entendemos que sea necesario llevar adelante medidas adicionales a las habituales en esta operatoria, tanto en Argentina como en el exterior. Nuestra casa matriz ha decidido que esta sucursal implemente un plan, y acá viene una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que firmó, porque hasta acá veníamos en esta puja. El Citibank diciéndole a Griesa, no me obliga a hacer esto. Pero aparece la novedad que comento, que es el acuerdo entre el Citibank y los buitres. ¿Por qué un acuerdo? Porque se juntaron en una oficina y llegaron a algo de mutua conveniencia. Ahora voy a explicar cuál es ese acuerdo porque lo leímos hace poquito, cuando lo tuvimos disponible, que es lo que nos enteramos, que es lo que yo creo que es violatorio de las leyes argentinas. El Citibank, en la letra chica de este acuerdo, parece estar tratando de eludir la ley argentina. Y al mismo tiempo, hacerle caso a Griesa, cuando Griesa lo estaba obligando a hacer violar la ley, y al mismo tiempo quedar bien y favorecer a los fondos buitres. El acuerdo es para favorecer a los fondos buitres, tratando de no quedar implicado en un delito, en la violación de la ley argentina, pero favoreciendo a los fondos buitres. Está tratando de quedar bien con, por decir así, con Dios y con el diablo, a su elección quién es quién. Pero está tratando de arreglar para que no lo perjudiquen. ¿Y esto sobre quién o a expensas de quién? Claramente de la principal obligación, lo que tendría que hacer el Citibank, como ley autorizada hace tantos años para operar en la Argentina, es garantizar que los tenedores de los bonos cobren el bono. Ese es su papel. Y en segundo lugar, por más que un juez extranjero los amenace, tiene que cumplir la ley local, porque si no la cumple, es pasible de ser sancionado, como corresponde a la trivialidad de la ley.
¿no? Si uno la incumple, y además dice por los tribunales del mundo que lo están obligando a cumplirla, después probablemente le llegue una sanción que era esperada. Pero en este acuerdo con los buitres, que yo, aunque es bastante complejo, y voy a tratar de simplificarlo, los invito a verlo, lo que trata de hacer es favorecer a los buitres, hacerle caso a Griesa, no violar la ley. Imposible. Desde mi punto de vista, imposible. Es como decía la abogada, si le hacen caso a Griesa, violan la ley argentina seguramente, y en particular, yo creo que acá está encuadrándose, pienso y supongo que está encuadrándose un principio de estafa a los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank Argentina para dárselos. Porque está buscando alguna forma de no tener problemas sin incumplir la ley y va a dejar abajo de un tren a los tenedores de bonos. Porque no va a garantizarle que cobren el bono que le habían dado en custodia. Y esto se nota en el acuerdo. El acuerdo es una ingeniería jurídica complicada, donde básicamente el Citibank dice lo siguiente. Yo leí algunos pasajes. Ahí veíamos a la abogada del Citibank ante el juez Griesa diciéndole, señor juez, lo que usted quiere hacer está mal, incumple la ley, no tiene jurisdicción para hacerlo. Cuando el juez falla en contra del Citibank, porque Argentina no es parte en ese litigio, el Citibank dice, yo voy a apelarlo. Claro, porque está mal, y lo dijo 1000 veces. En el acuerdo con los buitres, desiste de apelar. Y recuerdo, este acuerdo lo firma sin avisarle a las autoridades argentinas. O sea, lo hace allí en las oficinas de Nueva York, sin avisarle a las autoridades argentinas y sin consultarles, si tanta preocupación tenía, si este acuerdo viola o no la legislación argentina. Además de violar ya claramente la confianza de sus bonistas para quedar bien con los fondos buitres, con este juez, no le pregunta a las autoridades si viola o no la ley argentina. Entonces, al hacerlo, lo que dice es, yo voy a desistir, no voy a apelar. Desde el punto de vista, no digo si esto es legal o ilegal, lo digo desde el punto de vista, llamémoslo, de la responsabilidad empresaria como empresa, el Citibank como banco. El banco fue ante el juzgado de Griesa a decirle al juez, esto está mal, no corresponde, me obliga a violar la ley y perjudica a mis clientes. Va a una oficina y firma un acuerdo con los buitres diciendo yo no me voy a quejar más. Esto favorece claramente a los buitres porque Griesa no tiene razón y sin embargo consiguieron extorsivamente que el Citibank deponga este intento de seguir protestando y llevarlo a tribunales de alzada para que se sepa la verdad, que es que el juez Griesa no tiene razón, que esto es un escándalo jurídico. Sin embargo, el Citibank lo que acuerda con los buitres es no seguir impulsando la causa y no apelar. Seguramente lo hablaremos con nuestros abogados, ya que el Citibank, vergonzantemente, de manera triste y lamentable para los que confiaron la tenencia de sus bonos, para el Citibank, no protesta más, entonces seguramente la República Argentina va a tener que tomar en sus manos esto y apelar esa medida, si es que el sistema jurídico norteamericano lo permite. Lo vamos a tener que hacer, no porque convenga o no convenga, sino porque está mal, porque se equivoca el juez Griesa, de nuevo, por enésima vez se equivoca el juez Griesa porque quiere favorecer a los fondos buitres. En segundo lugar, dice que el Citibank, no lo digo yo, en el acuerdo, le promete a los buitres que va a abandonar el negocio. Vergonzantemente, de nuevo, va a abandonar un negocio que es rentable en la Argentina por presión de un juez y los fondos buitres extranjeros. Va a abandonar un negocio rentable en la Argentina. Pero lo va a abandonar para no tener problemas. Es decir, ha dejado a pata a sus clientes, ha traicionado la confianza de sus clientes y acordó con ellos, a espaldas de los clientes y a espaldas del regulador. Y nadie lo obligó al Citibank a venir a la Argentina a operar. Vino, pidió la licencia y la obtuvo. Ahora tiene que honrar sus compromisos. Porque eso es lo que tiene que hacer la autoridad, que quede claro. Lo que nosotros estamos tratando de salvaguardar son los intereses de los bonistas, de los tenedores de bonos, que depositaron los bonos en el Citibank porque Argentina le dio una licencia. Entonces ahora porque el Citibank arregle afuera, nosotros no podemos hacernos los distraídos. Esto es un problema, y es un problema para el sistema en su conjunto. ¿Cómo es que las instituciones que operan en el país van y arreglan con fondos especulativos para extorsionar al país y para generar problemas en sus cadenas de pagos?
Entonces, dicen que se van a retirar del negocio. Dicen que se van a retirar el negocio. Dicen que van a desistir de la apelación. Todo esto de manera absolutamente poco transparente, en términos de que es un acuerdo privado entre ellos. Esta es la parte que conocemos del acuerdo. Y después le dice a los fondos buitres que le va a informar de manera completa de su plan de salida del negocio. Es decir, que ahora los fondos buitres se van a convertir en vedores de la actividad del Citibank en la Argentina y cómo se va del negocio. Van a ver, y me pregunto, ¿van a develarle a los fondos buitres quiénes son sus clientes en la Argentina? ¿Van a violar los secretos que tienen y se deben un banco con sus clientes? ¿Qué significa este acuerdo? Sinceramente, leyendo la letra chica de este acuerdo, hace poquito, lo que nosotros encontramos aquí es que es una trampa legal y probablemente se esté por configurar una estafa a los tenedores de bonos. También, ¿por qué una estafa? Porque el Citibank quiere irse silbando bajito, dejando allí a sus bonistas para que se arreglen, debajo del radar para que no lo vean los reguladores. Quiere correrse de escena. Hasta acá venía apelando y diciéndole estas cosas que dije al juez Griesa, con mucha dureza. La dureza que se merece un juez que permanentemente, para darle poder de extorsión a un grupo minúsculo, que no representa nada, por todos repudiado, por las Naciones Unidas, por el G77, que está haciendo cambiar las leyes internacionales de reestructuración de deuda, para eso lo que está haciendo el Citibank es abandonando su negocio en la Argentina. O parte de su negocio, me parece que pretende abandonar. No sé si todo su negocio, parte de su negocio. ¿Qué pretende hacer el Citibank? Y no lo sé, porque este acuerdo que firma no tuvo una comunicación anterior a la República Argentina. Fue firmado en secreto, pero la sucursal, lamento decirles, está autorizada para funcionar por la ley argentina, por la IGJ, por la Comisión Nacional de Valores y por el Banco Central de la República Argentina. Ante esta situación tan complicada, y recordando como recordamos todos los argentinos, yo me acuerdo en 2001, que había gente que tenía depositados sus dólares en 2001 en bancos extranjeros, por ejemplo el Citibank, bancos norteamericanos, por ejemplo el Citibank. Entonces tenía depositados los dólares ahí. Y cuando se venía gestando lo que fue la crisis de la convertibilidad, la crisis neoliberal, lo que decían los que tenían la plata en el Citibank o otros bancos extranjeros, no importa, total el mío es un banco extranjero, a mí me van a cumplir si tienen dólares, si responden con los fondos de su casa matriz. Y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Cuando llegó el corralito, el corralón y después el estallido, la mega devaluación que todos presenciamos, y el default, que es lo que causa este problema, ¿no?, que tenemos todavía hoy. Todo eso viene de ahí. ¿Pero qué hizo el Citibank y todas las instituciones extranjeras? Ahí dejaron de ser extranjeras, dijeron somos argentinos, yo argentino, y no le pagaron a nadie, y dejaron a la gente afuera de los bancos con la persiana bajada. Es decir, que cuando les conviene son bancas extranjeras de solvencia, liquidez y capacidad internacional de pago, pero como vemos ahora, priorizan muchas veces la cuestión extranjera, los jueces extranjeros, antes que la legislación argentina. Y como dijo la abogada del Citibank, no estamos pidiendo nada raro al Citibank, ni lo estamos persiguiendo. Lo único que le pedimos es que cumpla la ley. Y en el espíritu de cumplir la ley, tanto la de entidades financieras como la del mercado de capitales, es que si alguien se inscribe y pide una licencia, es para cuidar a sus clientes, para cuidar los intereses de sus clientes. Y eso es lo que a mí me huele que en este acuerdo han sepultado, los intereses de sus clientes y la necesidad de cumplir la ley local. De este acuerdo no nos hemos enterado tampoco por el Citibank, porque no se lo ha girado a las autoridades regulatorias, aunque parece estar este acuerdo por encima de la regulación argentina, porque de hecho todo el tiempo dice, bueno, voy a tratar de hacer esto sin incumplir la ley. Por supuesto que lo dice, pero cuando uno lee y dice, yo voy a tratar de robarme esta computadora sin que me pesquen, lo que estoy diciendo no es que voy a cumplir la ley, es que estoy tratando de eludirla.
para no tener ningún perjuicio, pero estoy generando un perjuicio. Y este acuerdo ya está generando perjuicios, porque han acordado con los fondos buitres para no tener problemas a punto tal de ya no defender sus principios, porque sus principios era que el juez Griesa estaba equivocado. Y ahora se bajaron de sus principios para no tener problemas con los fondos buitres y el juez Griesa. Ahora, 2 puntos más al respecto. Primer punto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo como ministro de Economía he resuelto hoy, lo he conversado con la Presidenta de la Nación, voy a girar cartas a todos los organismos de regulación, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia, al Banco Central de la República Argentina, que seguramente ya se han noticiado porque esto es público y son entidades que operan bajo sus jurisdicciones, pero voy a girarle una carta poniéndolo en autos de cuál es la situación de este banco que ha firmado un acuerdo externo que va a condicionar su actividad en la Argentina, para que ellos evalúen de qué modo cumple o incumple la normativa vigente. Eso es lo que voy a hacer de manera inmediata. Ya lo he hecho con algunas de las instituciones, lo voy a terminar de hacer en el transcurso de la próxima hora. ¿Por qué no tomo medidas desde el Ministerio de Economía? Porque no soy la autoridad de aplicación, pero sí pongo en conocimiento, porque esta es una cuestión que hace al interés nacional. Un banco, por más extranjero que sea, si quiere operar en la Argentina, cumple la ley argentina o se somete a las sanciones. Y en la ley argentina, el espíritu de esa ley es que no estafe, sino por el contrario, que se ocupe de salvaguardar los intereses de sus clientes. Si va a tirar a la basura a sus clientes para no tener un problema legal, entonces no está actuando como una entidad que opera bajo la norma argentina, que no espera eso. Y están bienvenidas todas las empresas a actuar en el país. Hay montones de empresas norteamericanas, alemanas, españolas, de todo lado del mundo, pero tienen que cumplir la ley. Y no pueden firmar acuerdos afuera que están por encima de la ley argentina y perjudican a los inversores dentro del sistema financiero argentino. Porque esto son bonos ley argentina y parte del sistema financiero argentino emitidos por la Argentina. Por otro lado, dicho todo esto, quiero dejar en claro de cuánto estamos hablando, para que todos sepan. La verdad es que por este pago que viene, le han dado, mientras se va del negocio, mientras elude la normativa, le han dado una suspensión de la sentencia. O sea, no le han impedido al Citibank pagar el día 31. 31 de marzo hay un vencimiento. Ese vencimiento es de bonos ley argentina, 37, 35 millones de dólares aproximadamente, diminuto. Hemos tenido vencimiento de 1.000 millones de dólares, pero este es de 35 millones de dólares. Esta sentencia y este acuerdo del Citibank afecta a 3,7 millones de dólares. O sea, es diminuto con respecto... ¿Por qué entiendo que tanta hazaña con esto, los fondos buitres? Porque la verdad han tratado de hacernos daño con todo y no han podido. Y no han podido. Por eso ahora están tratando de bloquear al Citibank, porque saben que el Citibank... pero bien, en términos del pago que viene, estamos hablando de 3,5 o 3,7 millones de dólares. Es muy chiquito. De toda la deuda externa argentina, de todos los pagos de este año, menos del 1% de los pagos que tenemos, vencimientos de deuda. O sea que es muy pequeño, pero no por eso menos grave. Menos grave, ¿por qué? Porque si esos acreedores, si esos tenedores de títulos que han confiado en el Citibank para que se los pague, no pueden cobrar, porque Argentina va a pagar, eso no está en discusión. Nosotros el 31 vamos a pagar, como dice nuestro contrato, pero después esa plata pasa por el Citibank de Argentina, por el Citibank de Nueva York y sigue su ruta hacia las cuentas de los bonistas. Entonces, lo otro que sospechamos y tenemos que ver es que si el Citibank el 31 consigue, por este acuerdo con los fondos buitres, correrse o tener una suspensión, probablemente otra parte de la cadena de pago no funcione, por ejemplo el Citibank de Estados Unidos, por estos 3,7 millones de dólares. Pero aunque sea $1, es gente que confió en la Argentina, que tiene bonos argentinos, que son bonos argentinos regidos por la ley argentina y que usan como custodio un banco que opera en la Argentina bajo las normas de Argentina. O sea, es todo argentino, 100% made in Argentina. El banco, aunque sea un banco extranjero, tiene que respetar esto y tiene que salvaguardar el interés de los bonistas. Y yo le estoy pidiendo a todas las agencias de regulación que se ocupen de que esto sea así.
porque nosotros como país no podemos dejar en manos de una extorsión que ahora parece haber operado sobre el Citibank. No tengo pruebas, pero el Citibank pasó de decir que era un escándalo la sentencia de Griesa a decir que no la va a apelar. Yo creo que esa doble moral, ese cambio, debe haber tenido que ver con que le tuvo miedo a alguien. Me imagino. Son presunciones. Pero bien, les digo, simplemente pongo en mi boca las palabras de la abogada del Citibank cuando le dijo al juez: señor juez, señores buitres, no, señores dueños del Citibank, casa matriz del Citibank, no obliguen al Citibank Argentina a incumplir la ley argentina. Porque no es que seamos desproporcionados, exagerados. Lo único que queremos es que se cumpla la ley y se cuide a los ahorristas, a los bonistas, de todas las entidades que operan en el país.